El día de hoy estamos en Cuautla, Morelos y mejor empecemos así. Quiero mostrarles esta increíble casa, piscina, 2 pisos, muchas habitaciones y además tiene una gran sorpresa. Esta propiedad es apta para crédito. Acompáñenme. Comencemos con el recorrido de esta propiedad y les quiero contar que cuenta con muchos espacios. En un momento más veremos de qué se trata, pero empecemos. Y comencemos con este tour. Y lo primero que quiero que vean es este monoambiente que nos recibe. Y adentro de la propiedad, recordemos que a la entrada tenemos un recibidor, es un jardín, pero lo conoceremos en un momento más. En este monoambiente tenemos espacio suficiente para una área social familiar, como lo puede ser una sala, un lugar de entretenimiento. Sigue el comedor y tenemos una puerta que nos lleva hacia el área de servicio o el área de lavado. Esta propiedad tiene muchos espacios y están perfectamente distribuidos, como ya les decía al inicio del video. Una de las características que más me gustaron de esta propiedad es la iluminación, debido a que tiene estos grandes ventanales corredizos que también nos dan fácil acceso al área de la alberca y al jardín. Aquí en el comedor tenemos equipado esta mesa con sillas para 8 personas y claro que tenemos espacio suficiente para equipar con los muebles que sean necesarios. Y tenemos aire acondicionado. En toda la casa estaremos encontrando este adicional. Por supuesto es muy útil. Aquí hacia la cocina tenemos un baño, pero vamos directamente hacia la cocina a conocerla. Este espacio de la cocina está muy bien diseñado porque tenemos iluminación de la parte del jardín y de la parte de la entrada de la propiedad. Acá tenemos 3 metros de altura, tenemos un ventilador, por supuesto, y acá si pueden ver una barra completa de porcelanato. Y además de la barra, tenemos estos espacios en la parte superior, campana de extracción. Aquí tenemos equipado una pequeña pantalla muy útil para las recetas o simplemente para estar escuchando o viendo algún video, claro, de Adriano Inmuebles, mientras uno cocina, prepara los alimentos o utilizamos algún electrodoméstico aquí en la cocina, que como pueden ver tenemos este espacio y podemos equipar si es que nos hiciera falta algo, que yo veo que está muy completa la cocina en temas de electrodomésticos. Podemos equipar si algo nos hiciera falta. Ahora bien, la cocina tiene esta puerta corrediza que nos lleva directamente al área de lavado, donde esta área es muy cómoda, ya que, como ven, tenemos una lavadora en la parte exterior. Podemos equipar con una secadora si queremos, con algunos estantes aparte del que está, con las herramientas de limpieza y claro, en este espacio más discreto del resto de la propiedad. Ahora aquí podemos dar un vistazo al área social. Ustedes disculparán, este día de grabación nos tocó el día muy nublado, pero tratamos de que puedan verlo y nuestro equipo de edición nos apoyó mucho en eso para que tengan una perspectiva más real de la propiedad. El área social es muy bonita, cuenta con muchos espacios, jardín, una parte de palapa con esta sombra que se antoja y nos invita a estar en la parte exterior.
Y de una vez veamos el área social. Como les decía, tenemos una alberca de 10 metros, muy amplia, muy refrescante. Tenemos también esta parte de jardín con un poquito de gravilla. Es un área más alejada, especial e ideal si uno medita un rato, si uno quiere estar tranquilo, un poco más alejado, más privado de la propiedad. En esta área social tenemos esa zona. Claro que tenemos un espacio con mesas para disfrutar en compañía, con la familia, si tenemos reuniones, si tenemos algún evento. Esta área es suficientemente amplia y perfecta para cualquier ocasión. Ya me imagino en la hamaca, debajo de la palapa, disfrutando el aire, el exterior, en contacto con la naturaleza. Esta casa tiene muchas áreas verdes, tiene muy buen tamaño de superficie. Estamos hablando de 500 metros de terreno. Así que por espacio no nos va a faltar. Recordarán que al principio en la entrada tenemos espacio de estacionamiento y también podemos ocupar este jardín que tenemos aquí como otro espacio. Como les decía, esta propiedad está llena de espacios muy utilizables y muy únicos. Puede ser un jardín, podemos agrandarlo para si queremos incluso tener muchas plantas. Ya tenemos aquí plantas frutales en la propiedad, tenemos varias macetas, incluso tenemos aquí la casita de las aves que nos visitan todos los días. Esto es muy común en todo el estado de Morelos. Como saben, siempre escuchamos la fauna, la naturaleza, las aves, en fin, estaremos rodeados de naturaleza y alejados de todo el bullicio de la ciudad, el tráfico, la contaminación, en fin. La propiedad se encuentra en una privada, por lo que, aparte de seguridad, podemos utilizar el espacio de la calle, no solo de adentro, para estacionar los coches cuando tengamos visita o algún evento. Ahora regresemos nuevamente para mostrarles aquí en el interior de la casa. Les decía que tenemos un baño, es un baño de 2 usos, estos colores claros, muy buena iluminación, regadera tipo cascada, los accesorios en blanco. Me recuerda mucho la arena de la playa, esta combinación que se utilizó. Y por supuesto que es muy útil tener un baño en la planta baja. Esta propiedad tiene otro espacio sorpresa, por así decirlo, aquí en la planta baja. Contamos con otra habitación. Por ahora está configurada para usarse como oficina, debido a que los propietarios así la usan y es una muy buena idea. No siempre la habitación de la planta baja pues puede ser una recámara. Muchas veces podría ser un estudio, una oficina, un cuarto de juegos incluso. Así que seguramente si queremos cambiar, como les decía, el uso de esta habitación, lo podemos hacer sin ningún problema. Tenemos la ventaja de que esta habitación tiene un baño completo. Aquí también tenemos ventilador. En toda la propiedad tenemos ventiladores que seguramente cuando el calor no es muy alto, es más que suficiente utilizar un ventilador. Y claro, esta propiedad, como una medida adicional, tiene cámaras perimetrales y aquí en la oficina tenemos la pantalla para observar qué está pasando en algún momento determinado. Me gustó mucho que tiene estos ventanales largos porque aparte de buena iluminación tenemos la vista a la entrada a la propiedad y a este jardín que nos recibe justo donde iniciamos el video. Y aquí aprovecho para pedirles su apoyo. Si les gusta ese tipo de recorridos, por favor, nos pueden dar un like, subscribe y compartir. Recuerden activar la campana de notificaciones para que sean los primeros en ver nuestras nuevas propiedades. Continuemos con el tour. Y continuando con el video, ahora es momento de conocer la planta superior de esta propiedad. Y aquí, para sorpresa de nadie, seguimos teniendo muy buena iluminación. Tenemos 2 recámaras en la parte superior y tenemos un baño que une a estas habitaciones. Claro, tenemos muy buena altura, tenemos estos espacios de almacenamiento. Este baño completo continúa con el estilo de la propiedad, con estos tonos arena, cafés claros, que lucen muy bien. Incluso hoy, en el día de la grabación, que estaba nublado, luce muy bien. Se los aseguro que se disfruta mucho más en persona, no importando el día, que en el video.
pero como siempre les digo, no siempre se hace justicia mediante la cámara. En esta habitación tenemos algo muy especial. Esta habitación cuenta con un dosel, que no es otra cosa que una estructura metálica con un pabellón. Esto, dependiendo del uso que se le dé, puede ser desde decorativo para controlar la luz y también, por supuesto, como un mosquitero, dependiendo en donde nos encontremos. Aquí me da la impresión que es más un tema para el control de la iluminación. Muchas veces nos gusta oscurecer la habitación para poder conciliar el sueño o dormir más tranquilos. Eso depende de cada gusto. Aquí luce muy bonito. Tenemos la vista al área social hacia la alberca, que se ve muy bien también desde esta habitación, y tenemos espacio de almacenamiento para la ropa de techo a piso, este closet, puertas corredizas en tonos blancos, igual que la habitación. Si pueden ver, allá arriba tenemos el aire acondicionado para que así estemos cómodos en todo momento, en toda temporada, y claro, dependerá de los gustos de los propietarios. Esta habitación está equipada con lugares de almacenamiento minimalistas que lucen muy bien. No siempre las habitaciones tienen que tener grandes libreros, grandes espacios, puertas, etcétera, para que luzcan bien. En este me parece que está perfecto. Y también está equipada la habitación con estas persianas. En general me gusta, se siente muy cálida la habitación, se siente cómoda y en persona se siente más espacio que en video. Ahora continuemos con la habitación principal. Esta habitación, claro que sigue siendo muy amplia. De momento están instaladas 2 camas matrimoniales y tenemos espacio de sobra. Como no podía faltar, tenemos ventilador con lámpara, aire acondicionado también, y tenemos closet de techo a piso, y vaya que es grande. Muy bonitos detalles de la madera en tonos claros. Recuerden que nos apoyarían mucho con un like y subscribe. Y solo como nota, muchas veces nos han preguntado de propiedades que ya no están disponibles. Así que yo los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para que no se pierdan su futura propiedad, su futuro hogar, y no se la ganen. Hola, doble ventanal hacia el lado lateral de la propiedad, y aquí podemos echar un vistazo porque la iluminación viene del área de lavado, y con las persianas, si queremos controlar el tema de la iluminación, no tendremos ningún problema. Claro que podemos equipar con temas de entretenimiento. Aquí tenemos una pantalla. Si nos gusta ver la televisión en la habitación o simplemente descansar, esta habitación nos permite todo tipo de equipamiento. Y no quisiera decir esto, pero nos estamos acercando al final del tour. Espero que lo hayan disfrutado y de nuevo les agradezco el favor de su atención. Gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Casa Manantiales. Espero les haya gustado el tour. Y recuerden que si están próximos a vender, nosotros podemos ayudarles, publicando su propiedad en todos nuestros canales y redes sociales. Para más información de esta y otras propiedades en Morelos y en toda la República, consulten aquí abajo. Y nos vemos en el próximo video.